Pues bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina, este blog, programa que queremos de alguna manera abordar, anticiparnos en la reflexión con nuestros invitados, conversando con ellos sobre los temas más candentes del mundo que se avecina, cuáles son los desafíos, cuáles son los retos. Hemos tratado en este capítulo con don Jesús Avezuela, que es nuestro invitado todas estas semanas, sobre los aspectos de la transformación digital, cómo influirá esto en la persona, cuáles son los aspectos de la inteligencia artificial que nos deben preocupar, de la ética de los algoritmos. Y hoy, en este capítulo de esta semana, queremos abordar cómo va a influir todo esto en los derechos humanos, ¿no? E incluso si podemos hablar de nuevos derechos posthumanos. Es cierto que la visión del ser humano, de la persona, la antropología del ser humano, pues está cambiando, ¿no? Hasta ahora, tal vez en esa declaración, la primera, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos del 48, y de alguna manera pues todo lo que ha ido desarrollándose después, se fundamentaba en una visión del ser humano, pues yo creo que muy comprensible, al menos en nuestra Europa o en Occidente, con una gran reflexión de los clásicos, ¿no? Los filósofos de ese humanismo cristiano que ha aportado tanto a la idea y a la cosmovisión de la persona, ¿no? Esa idea antropológica que hasta ahora regía en nuestra civilización y que ponía la dignidad, a la libertad, ¿no? de la persona como eje central, y por ahí deriva esa connotación después y esa relación con los derechos fundamentales. Pero claro, en el futuro, en este mundo que se avecina, en esa nueva visión que, por ejemplo, el transhumanismo, ¿no? como nueva antropología de la persona, del ser humano, que quiere incluso trascenderla, quiere eliminar o pasar página a lo humano para llegar a lo trans o incluso posthumano. Bueno, pues tal vez, y ese es un poco el motivo, Jesús, ¿no? que como ustedes sabrán, don Jesús Avezuela pues es el director de la Fundación Pablo VI, ¿no? Una fundación pues que estos temas los abordan pues con profundidad y con expertos del máximo nivel. Podemos ver que, de acuerdo a esta nueva visión del ser humano o posthumano, están en crisis, ¿no? Algunas de estas afirmaciones de que la dignidad de todo ser humano pues es inalienable, es constitutiva, que la libertad en este modelo de sociedad biotecnológica que hemos ido y vamos a ir desgranando, ¿no? en el mundo que se avecina, pues de alguna manera debemos, como usted bien dijo ya en algún programa, poner a la persona y a sus derechos, ¿no? en el centro. ¿Cómo cree usted que se interpreta o se va a interpretar los derechos humanos clásicos con esta nueva visión que nos aporta el transhumanismo, del cual ya sabe usted que soy muy crítico, lo pongo un poco por delante, bueno, en alguna publicación, en algún libro, o sea, que con otras personas que después invitaremos también a estos programas, pues bueno, queremos hacer un análisis crítico de lo que es la nueva antropología del ser humano, ¿no? Posthumano. ¿Pero usted cree que realmente va a influir en esa interpretación de los derechos fundamentales? Bueno, en primer lugar, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación, Albert, una semana más a este programa. En realidad, yo creo que los papeles deberíamos de cambiarlos, porque el experto en transhumanismo es usted. Pero en fin, el debate de los derechos humanos es un debate permanente, y es un debate que surge ya en la propia Declaración Universal, allá por el año 48, cuando nos planteamos, o cuando se plantearon, evidentemente yo en aquel momento no había nacido, joven, se plantean si podemos hablar de una declaración universal de derechos humanos. ¿Son universales los derechos humanos? ¿Son universales nuestros sistemas de valores de las democracias occidentales, como los hemos venido llamando en las últimas décadas? Bueno, ese es un planteamiento que en aquel momento se hizo, que desde el humanismo cristiano se consideraba que sí, que se entendían que habían valores que eran un poco esas raíces cristianas, esas raíces del humanismo cristiano, que podían ser extrapolables al resto del mundo, ¿no?
Esto con el tiempo se ha visto que quizás, no sé si son universales, pero que nos está costando mucho que sean universales. Hay partes del planeta donde no entran en esa dinámica de los derechos humanos que nosotros hemos considerado como derechos humanos inalienables de la persona, derechos humanos inherentes a la persona, o en nuestras constituciones occidentales estaban dentro de las tablas de derechos fundamentales, ¿no? de los ordenamientos jurídicos. Bueno, digo todo esto, hago esta introducción porque realmente se están invocando otros derechos que no están en esas tablas de derechos humanos clásicas, y que de nuevo nos podríamos hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Esos nuevos derechos que se están invocando son también universales, son extrapolables a otras partes del mundo, donde nos encontramos con un planeta pues, con varios bloques, con varias perspectivas, varias formas de ver los derechos humanos, el cómo la transformación digital que tratamos en el anterior programa pues, es vista de una manera muy distinta si lo vemos con la perspectiva china o lo vemos con la perspectiva americana o lo vemos con la perspectiva europea. Por tanto, hablar de unos derechos humanos nuevos es posible, o por lo menos es posible plantearnos esta cuestión. Hablar de los derechos humanos nuevos universales nos llevaría de nuevo al debate tradicional, ¿no? ¿Cabe una universalidad de esos derechos humanos? Bueno, yo creo que este es un debate bonito y del que podemos seguir hablando, ¿verdad? No, y al hilo de lo que usted comenta, ¿cabe una idea de condición humana también inalterable, sustancial, bajo la cual, digamos, los pensadores, los filósofos, los propios juristas, ¿no? que han configurado nuestro ordenamiento jurídico alrededor de esa idea de persona, ¿no? Usted es abogado y por tanto conoce perfectamente esos fundamentos. En el momento que en esta sociedad más secularizada, si quiere más líquida, ¿no? Más casi gaseosa, lo dijo el otro día también el Papa Francisco, ¿no? Ya no es la sociedad líquida de Zaumann, sino de la gaseosa, la disolución que producen las nuevas ideologías, ¿no? En la visión de persona. Hemos hablado del transhumanismo, podríamos hablar otras, ¿no? Eso como, a veces yo lo he tratado como unas ideologías disolventes del ser humano. ¿Cabe de alguna manera interpretar, pues, por ejemplo, el tema de la dignidad inalienable, ¿no? ¿Hay algún elemento configurador permanente? Ya no hablo solo de la universalidad, que estoy de acuerdo con usted, que ahora las cosmovisiones en Asia, o sea, es un mundo globalizado, lo trataremos en otro programa con usted. El reto es el diálogo entre esas cosmovisiones, incluso sobre un tema tan esencial como es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Pero ¿usted cree que en el mundo incluso occidental, nuestro mundo que ha configurado ese humanismo cristiano, lo que está en crisis tal vez es el propio humanismo, ¿no? Está bajo sospecha? Incluso esa idea de permanencia o de elemento común e inalterable de la condición humana, cuando se está planteando otros seres, ¿no? Hablamos el otro día de la inteligencia artificial, los robots, el poshumano, ¿no? Para distinguirlo. ¿Qué es un humano? ¿Qué va a ser otra cosa? Sí, se está gestando una nueva concepción del ser humano. Una nueva concepción del ser humano donde el propio ser humano tiene distintas perspectivas de reflexionar sobre ello. Hay personas que entienden pues, que ese hombre mejorado, ese hombre donde el híbrido entre la inteligencia artificial y lo humano pues, forma parte de una mejora humana, valga la redundancia, y por tanto lo ven como algo natural frente a otros que entienden pues, que la esencia del ser humano se puede ver perjudicada con esa imbricación de la inteligencia artificial con lo humano, ¿no? Con eso tenemos que navegar y esa es una reflexión que hay que hacer. Bueno, ¿dónde están los derechos humanos de uno y de otro, ¿no?
Y lo mismo nos pasa con otros aspectos, pues todo lo que conlleva con los movimientos, por ejemplo, del LGTBI, ¿no? La cuestión del género, ¿no? Bueno, pues eso, el ponernos de acuerdo en dónde están los derechos humanos básicos, el ponernos de acuerdo en qué derecho humano queremos reflejar luego y queremos llevar a nuestros ordenamientos jurídicos, bueno, me parece que esa es una cuestión importante. Podemos decir que quizás estar en crisis o no estar en crisis, no lo sé, pero lo que sí que es evidente es que nos encontramos ante una manera y ante una concepción del ser humano diferente, por lo menos para algunos, insisto, y el debatir con el diferente y con lo diferente, ese es uno de nuestros grandes retos, uno de nuestros grandes desafíos al que nos enfrentamos en este siglo XXI. Cómo entendernos entre el que piensa que el ser humano, pues es más gaseoso, sigo con su término, o que el ser humano al final tiene unos valores, una esencia que es fundamental y que sin perjuicio de eso se puede seguir mejorando, pero sobre esos valores humanos, ¿no? No sé qué opinará usted, pero hay como en esa visión disolvente que comentábamos, sí, o gaseosa o vaporosa, una idea que se ha ido conformando en nuestra cultura de mi deseo es ley. Es decir, parece, ¿no?, como que nos podemos ya construir pues como queramos. De hecho, ese hombre mejorado, ese ser humano expandido, ese ser humano que de alguna manera a partir de las tecnologías, ¿no?, el transhumanismo dice que va a ser mejor que el humano como está concebido hoy en día, hay un sustrato que es, bueno, si la tecnología lo permite y yo deseo diseñarme morfológicamente como algo distinto a lo humano, ¿por qué no? Y no solo culturalmente, sino trasladar esto a esa Declaración de Derechos Humanos. O sea, yo puedo llegar, o llegaremos en nuestras sociedades democráticas, estados de derecho, a dar derechos y derechos fundamentales a cualquier cosa, si hay un movimiento que se denomina transespecie. O sea, más allá incluso de las ideologías transgénero, más allá de las ideologías del transhumanismo, ¿no?, que están planteando, pues como sabemos, ¿no?, y hemos comentado, pues esa ruptura con la condición humana. Creo que incluso, no sé si fue usted que comentó la disolución de las fronteras, ¿no?, sí, en lo humano, pero también esa idea del deseo, mi deseo es ley, yo me diseño como quiero, porque la tecnología me lo va a permitir. Y si yo tengo una aspiración a dejar de ser humano y sentirme elfo o pez o de otra especie que no sea humana o híbrido o cíborg, pues eso me lo tiene que reconocer el ordenamiento jurídico e incluso elevarlo a esos posibles futuros derechos posthumanos, ¿no? ¿Lo ve usted en nuestra tradición jurídica y de derechos humanos occidentales posible? ¿Vamos a ello? ¿Vamos a que nuestro deseo se convierta en ley y por tanto en esos nuevos derechos del futuro? Estoy totalmente de acuerdo con usted en que en el tradicional binomio derecho-obligación, derecho-responsabilidades, hay un punto actual en el que el derecho parece que está por encima de todo, ¿no? La obligación, la responsabilidad pasa a un segundo plano. Y yo tengo derecho a ser elfo, lo que sea, a ser elfo, tengo derecho a tener el género que sí, considere, tengo derecho a incluso no morir. Y le voy a poner un ejemplo. Hace relativamente poco, una niña inglesa con una enfermedad, incurable, se presentó ante un juez con el aval de su abuela en contra de la autorización de sus padres divorciados, y le planteó al juez que tenía, y respondo a su pregunta, que tenía derecho a ser criogenizada y tenía derecho a que cuando la ciencia encontrase su solución a su enfermedad, pudiese despertarla, pero que de momento lo que quería es la autorización judicial para ser criogenizada y estar pues en ese tanque de nitrógeno a menos 500 grados de temperatura hasta que la ciencia encontrase solución a su enfermedad. Y lo invocó así, como usted me plantea la pregunta, como un derecho a no morir, un derecho a algo tan natural como es la muerte, ¿no? O a rechazar algo tan natural, perdón, como es la muerte.
Bueno, estamos en ese punto, es verdad que estamos en el punto del derecho a todo, derecho casi a lo que es imposible, como es la muerte, ¿verdad? Bien, le vuelvo a decir lo que anteriormente le señalaba, y es que en ese mundo nos encontramos y en ese mundo tenemos que convivir a la hora de hacer normas. Decía Touraine, el sociólogo francés, que nuestras normas, nuestras grandes normas que están en la cúspide de la pirámide jerárquica normativa, tienen que dar cabida en la medida de lo posible a la mayoría de los derechos, ¿no? Bien, eso es una cosa. Otra cosa es si esto lo llevamos al límite y nos olvidamos de que vivimos en sociedad, nos olvidamos de que somos personas, nos olvidamos de que somos seres humanos, ¿verdad? Sí, pero desde el movimiento transhumanista nos están apostando por la muerte de la muerte. Es cierto. Recientemente en Madrid fuisteis capital de un evento que se concentraron pues, grandes gurús y profetas, ¿no?, de esta ideología del transhumanismo, en la cual se debatió la mortalidad, ¿no?, o la inmortalidad cibernética, ¿no? Si los que nos están escuchando, pues bueno, hay dentro del movimiento transhumanista una visión de que podemos alcanzar el ser humano posthumanizado, ¿no?, transhumanizado, una inmortalidad cibernética, ¿no? El estadio que ha comentado usted de la criopreservación parecería como el estadio intermedio hasta que ello se alcance. Y no solo en temas de salud. Ellos plantean, ¿no?, desde el movimiento transhumanista, la visión de transferir nuestra identidad cognitiva, ¿no?, lo que en teoría está en nuestro cerebro, ¿no?, transferirlo a otro soporte, sea de silicio, ¿no?, sea incluso holográfico. A eso le denominan inmortalidad cibernética, ya no tanto para imitar el cerebro y hacer un cerebro artificial, sino realmente, pues eso, cuando tengamos ante nosotros la muerte cercana, ¿no?, de nuestro cuerpo biológico, la carne en la cual estamos, esa mente está encarnada, ¿no? Desde la visión cristiana diríamos también el alma, ¿no? Somos cuerpo y alma, esa visión cristiana de la persona. Ellos no hablan del alma, pero hablan de la mente, del tema cognitivo. Bueno, pues gracias a criopreservar el cerebro, ya no hace falta el resto del cuerpo, ¿no? Mantenerlo ahí en esos tanques que usted decía, ¿no? Para que en el futuro, cuando la ciencia y la tecnología lo permita, pueda extraerse de ese órgano vital que es el cerebro, ¿no?, esa información, esa identidad, los datos, recuerdos, sueños, ¿no?, visiones, imágenes, transferirlo a otro soporte que no necesariamente tiene que ser de carne y hueso, y a eso, que sería un poco también el posthumano, ¿no?, pues llegar a la idea de que seríamos inmortales, ¿no?, porque claro, podemos ir transfiriendo mente y tal, ¿no? Por lo tanto, ellos no lo plantean como un tema utópico. Me consta que detrás también hay, bueno, pues grandes intereses, ¿no?, intereses económicos. Claro. Hay defensores desde el campo del derecho, eminentes figuras, ¿no?, de la abogacía en España, pues que apuestan incluso por qué no es una manera de enterramiento el criopreservarse, ¿no? Pero más allá del caso que usted ha expuesto o de lo que yo ahora comentaba, sí que esa idea de yo tengo derecho, por ejemplo, a criopreservar mi cerebro para que algún día la ciencia transfiera lo que soy, entre comillas, mi identidad, a otro soporte. ¿Qué le parece a usted como jurista esa posibilidad? Bueno, esa posibilidad, en definitiva, lo que cambia es el inicio y el fin de la persona, ¿no? Sí, aquello que en sí, el Código Civil se planteaba, ¿no?, de cuándo naces sí, y cuándo mueres, ¿verdad? Puede que ocurra, puede que cambien los límites, pero también hay que tener en cuenta por introducir algún elemento positivo de todo ello. Cuando hablamos del hombre mejorado, el hombre mejorado también es llevar gafas. Usted y yo llevamos gafas, ¿no? Sí, sí. Y eso Sin también... esto creo que no veríamos, ¿no? No veríamos. Bien. Somos hombres mejorados en ese sentido, Sí, ¿no? pero que sea más incisivo en el cerebro, en la mente, ¿cómo lo vería usted? Claro, ahí es donde podemos entrar en cuestiones más problemáticas, en la medida en que
Bueno, está afectando no solo, antes aludía a la relación cuerpo-alma, está afectando no solo a la cuestión de cuerpo sin más, a las cuestiones puramente físicas, como pueden ser elementos ortopédicos o pueden ser elementos, sino también a cuestiones que afectan a tu pensamiento, que afectan a tu estado, que afectan a tu conciencia. A tu conciencia. Eso es. Ahí es donde está la cuestión. ¿Podemos introducir esos nuevos elementos que afectan a la conciencia? Yo creo que esa es la gran reflexión. Me parece que puede ser un tema que por lo menos desde un punto de vista regulatorio, que es de lo que estamos tratando hoy, de los derechos humanos, debemos afinarlo mucho y debemos plantearnos muy bien hasta dónde queremos llegar. No puede ser simplemente el tengo derecho a, ¿no? Me parece buena reflexión porque en el anterior programa, cuando hablábamos de la transformación digital, etcétera, convenimos que la importancia de que los pensadores, los filósofos, las personas que trabajan en las humanidades, ¿no?, de alguna manera modulen o colideren a los que están en la ciencia más avanzada, en las tecnologías exponenciales, ¿no? Pero yo creo que usted está apuntando en este programa que los juristas, que los hombres y mujeres del derecho se pongan las pilas, permítame la expresión coloquial, ¿no?, nos pongamos a avanzar, como decíamos en el pensamiento, avanzar posibles problemas o dilemas éticos, conflictos jurídicos, ¿no?, que se van a abordar con este mi deseo es ley. Y de alguna manera, igual que hacen los filósofos, nos están poniendo un poco las líneas rojas, ¿no?, los límites éticos sobre los cuales no deberían traspasar pues esos científicos, la propia sociedad, ¿no?, en su evolución cultural, pues que los juristas de alguna manera haya un debate sobre qué recoger o no en el ordenamiento jurídico como un derecho y hasta dónde va a ser flexible esto, ¿no? Estoy pensando, y abro otro capítulo, en los neuroderechos, ¿no? Toda esa nueva visión entre neurocientíficos y juristas, ¿no?, con filósofos también, ¿no?, humanistas, cuando realmente la ciencia y la tecnología pueda interferir en la mente, en la conciencia, que algunos están como sin conocer todavía dónde está, dónde reside, pero en el ser, en el aspecto más constitutivo de la persona. Ya no hablo del aspecto espiritual, que lo abordaremos en otro capítulo, ¿no?, el papel de la espiritualidad en esta transformación, en este mundo que se avecina, ¿no?, del alma, pero sí en la encarnación de la mente y de esa idea que tenemos, ¿no?, del cerebro, ¿no?, en un cuerpo biológico. Claro, cuando seamos capaces, desde la neurociencia, ¿no?, de predecir comportamientos, de leer la mente, en el campo, sobre todo penal, bueno, para anticipar. Recuerdo, y termino con este ejemplo, ¿no?, bueno, y si a usted le parece lícito, ¿no?, por ejemplo, inducir, o sea, suprimir la pena capital, no sé, de 30 años, ¿no? Es una barbaridad, ¿no?, tener a una persona encerrada 30 años en una cárcel esperando su rehabilitación. Ese es el principio. Bueno, yo no soy penalista, pero todavía me acuerdo de algunas cosas cuando estudié Derecho Penal, la idea democrática de la rehabilitación, ¿no? Y si inducimos, nos dicen algunos de estos neurocientíficos, la sensación real, ¿no?, de haber pasado 30 años en prisión sin haber pasado, es decir, suprimiendo las cárceles, ¿no?, pero induciendo en la mente la misma situación para conseguir la rehabilitación. Parece ciencia ficción, pero nos están diciendo que tal vez. ¿Cómo lo vería usted esto? Claro, pero en el fondo lo que nos estamos planteando es dónde queda la libertad del ser humano. Bueno, es decir, ¿dónde queda la libertad? Es decir, si al final hay un tercero que a mí me está recordando todo esto, las clásicas novelas de George Orwell, ¿no? ¿Dónde queda la libertad humana? Sino que nos están induciendo y lo que nos están es clasificando en categorías y vamos a través de la neurociencia a hacer que
o que cambies como persona o que se te olvide como persona tu periodo de prisión. O, bueno, evidentemente lo que estamos... Ellos dicen que te haga mejor, incluso cuando el transhumanismo habla de la biomejora, ya no solo en este tema, sino en la genética, anticipar en el embrión, ¿no? Esos comportamientos de agresividad, que a lo mejor familiarmente, de depresión, inducir moralmente a la persona, pero con interferencia tanto en el embrión como en la mente, en el cerebro, ¿no? Ese determinismo choca con los derechos fundamentales, ¿no? Y la libertad. Choca con los derechos de la persona, con los derechos esenciales de la persona, choca con la dignidad, choca con la libertad, choca con en definitiva, nuestro humanismo cristiano, ¿no? A mí me parece que es un determinismo donde bueno, pues Dios lo estamos bajando a un Señor que nos está inyectando y que nos está diciendo esto está bien, esto está mal, esto es lo que tienes que hacer, bueno, o esto es lo que ha dicho, tienes señor, que hacer. a lo mejor es la inteligencia artificial. O un algoritmo. Un organismo. Vamos terminando, falta muy poquito tiempo para cerrar nuestro capítulo, pero me quedo con la idea para la siguiente, ¿no? Porque vamos a tratar el tema también de la religión, el papel. Vamos a, de alguna manera, estar condicionados incluso espiritualmente y adorar a ese ser, organismo tecnológico, ¿no? Que nos otorgará derechos o no, nos hará esclavos o no, la libertad. Bueno, pues ese va a ser, si le parece bien a usted, tema de debate interesantísimo en el próximo capítulo. Sin duda alguna, nos devolvería aquel mundo feliz de Aldous Huxley, ¿verdad? Es que estamos por ahí. Estamos ahí. Bueno, pues me alegro muchísimo de que nos haya podido acompañar esta semana, de nuevo, en el mundo que se avecina. Y bueno, pues vamos a seguir tratando estos temas tan interesantes con don Jesús Abezola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer y hasta la semana que viene. Gracias.